Hola, mi nombre es Tony Calatayud y en este vídeo vamos a ver cómo funcionan los rectificadores y las fuentes de alimentación. El primer rectificador que vamos a explicar es el rectificador de media onda. Es un circuito que ya tratamos en el vídeo anterior y simplemente es un diodo en serie con la carga, de manera que el diodo hace su función de interruptor unidireccional, permitiendo solo el paso de corriente en los semiciclos positivos. En Falstad, para realizar la simulación de un rectificador de media onda lo tenemos muy sencillo. Es uno de los ejemplos, circuitos que ya vienen implementados. Entonces, vamos, ejemplos de circuitos, diodos, y aquí ya tenemos el rectificador de media onda. Rápidamente ya tenemos el rectificador de media onda en simulación. Como vemos en la parte inferior, tenemos dos osciloscopios. El primero de la izquierda con las señales del generador, tanto de tensión en verde como corriente en amarillo, y en de la derecha ya la salida, y con los mismos códigos de colores. Es interesante para analizar con más detalle el circuito, apilar los dos osciloscopios, hacer grandes las señales y vamos a aumentar el zoom de la escala horizontal, ¿vale? Pero vamos a dejar a un milisegundo. Dejamos simular un poquito y paramos la simulación. Como podemos ver, cuando empieza un semiciclo positivo, una vez la tensión empieza a ser positiva, realmente el diodo no conduce. Es decir, la corriente empieza a subir a partir de este punto, que si subo arriba al cursor veo que más o menos corresponde con medio voltio, 0,5 voltios. Es decir, de 0 a 0,5 voltios el diodo no conduce y es porque no alcanza la tensión umbral de conducción, ¿vale? Que recordemos que está en 0,6, 0,7. Este fenómeno pasa tanto al inicio del semiciclo positivo como al final, ¿de acuerdo? Con lo cual ya sabemos que no estamos aprovechando todo el semiciclo, sino cuando empieza a ser la tensión mayor de 0,7, que es un detalle que hay que tener en cuenta. El siguiente paso que vamos a realizar es mejorar la calidad de este rectificador, ¿vale? Como hemos comentado, teníamos una onda sinoidal y la hemos convertido en una onda pulsante, pero realmente si queremos convertir a una onda continua, nos interesa que sea lo menos pulsante posible. Esto lo podemos conseguir con un condensador. Para ello, vamos a parar la simulación, vamos a insertar un condensador en el centro del circuito. Por ejemplo, sería aquí, ahí, un condensador, ¿vale? Del valor por defecto, cable, cable. Y ahora arrancamos la simulación, damos velocidad para que se estabilice el sistema y ahora vamos a parar la simulación y vamos a analizar. Como vemos, sucede lo mismo, es decir, el diodo empieza a conducir en este punto, que vemos que corriente sube la corriente, que más o menos viene a ser pues en 0,5-0,6 voltios, que es la tensión umbral del diodo. Ahora lo que vemos es que la intensidad, en lugar de ser senoidal, como hay un condensador, este intenta cargarse a la mayor corriente posible y se sigue cargando en todo lo que puede. Vale. Si vemos la señal de salida, vemos que ahora, en lugar de tener una señal de tensión pulsante, una vez que la tensión del condensador, la tensión de la señal de entrada es menor que la tensión de carga del condensador, este suministra su carga para evitar que la corriente caiga y ya no tenemos una señal pulsante, tan pulsante como anterior, ¿no? No llega a ser nunca cero la salida. Es decir, el condensador se va descargando en los semiciclos positivos, negativos, ¿vale? Parte del positivo y el negativo. Si, si cogiéramos, si cogemos
y aumentamos el valor del condensador, en lugar de 10 microfaradios, vamos a ponerlo de 1000, vamos a hacerlo 100 veces más grande. Si simulamos, la velocidad de simulación para que se estabilice. Como vemos, ahora ya tenemos una onda mucho más continua que antes, ¿vale? Recordemos que antes no llegaba a ser cero, pero prácticamente la señal de salida llegaba a ser cero. En este caso vamos a ver el valor de pico y el valor de pico negativo para ver el margen de la salida. Personalizamos también la etiqueta, salida, aplicar. Vale, movemos la tensión de salida. Sigue siendo no estable, tiene un máximo y un mínimo, pero vemos que el máximo es 4,34 y el mínimo es 4,2 voltios aproximadamente. Es decir, hemos disminuido mucho lo que se conoce como el rizado de una fuente de alimentación. Es la diferencia entre la tensión máxima y la mínima que ofrece. Si aumentáramos, perdón, si aumentáramos la capacidad del condensador, por ejemplo, a 2,2 milifaradios, 2200 microfaradios, y simuláramos, vamos a aumentar la velocidad de simulación. Ahora vamos a ver que prácticamente la tensión de salida es prácticamente continua. Vemos que la tensión de salida máxima sería 4,27 voltios y la mínima de salida sería en 4,25, es una diferencia prácticamente inapreciable. Y en estos puntos es donde vemos la corriente de carga del condensador. ¿Vale? Es decir, el condensador tiene una capacidad suficiente para mantener la señal en los semiciclos negativos, con lo cual hemos conseguido una fuente de alimentación de bastante calidad. En esta transparencia, pues representamos un poquito lo que hemos simulado en Falstaff. Es decir, hemos añadido un condensador antes de la carga para mantener la tensión de salida en los semiciclos negativos. En este caso, el condensador no era suficiente y vemos que la tensión de salida no llega a ser cero, pero está cerca. Hemos aumentado el tamaño del condensador. Anteriormente era de 10 microfaradios, ahora de un milifaradio, que serían 1000 microfaradios, y como vemos, las señales no es continua perfecta, pero tiene muchísima más calidad. El siguiente circuito es un rectificador de onda completa que utiliza 4 diodos, una disposición bastante particular que se denomina puente de Graetz, y en la que se utilizan 2 diodos para conducir en el semiciclo positivo y los otros 2 para conducir en el semiciclo negativo. De manera que en la salida vamos a tener una corriente pulsante, pero a diferencia del de media onda vamos a aprovechar la onda completa. En Falstaff, para simular un rectificador de onda completa, pues se está ya diseñando ejemplos de circuitos, diodos, rectificador de onda completa. Si lo ponemos en marcha, pues bueno, podemos observar. Vale, vamos a aumentar la velocidad de la simulación. Apilamos los osciloscopios y vamos a darle un poquito más de resolución en el eje horizontal. Vale. Lo que hemos comentado anteriormente. Ahí paramos. Como vemos, en este caso, la tensión positiva llegaría a este punto y tendría 2 caminos: el diodo de la izquierda, que tenemos polarizado inversamente, o el diodo de la derecha, que está polarizado directamente, con lo cual la corriente se iría por el diodo de la derecha, pasaría por la carga en sentido de arriba hacia abajo, volvería a este punto y ahora ya estaríamos en la parte inferior de la carga, que es donde menos tensión tenemos. Ya vemos que el punto superior está en verde, quiere decir que tiene una tensión mayor que el punto en que tengo el cursor, que vemos que es un verde pero mucho menos intenso, mucho más apagado, es decir, que hay menos tensión, con lo cual este diodo, perdón, está polarizado inversamente, en cambio este está polarizado directamente, con lo cual
La corriente volvería por este diodo y vendría otra vez al generador. Si continuamos la simulación para ver el cambio de sentido, perdón, se me ha escapado, ahí. Ahora tendríamos el caso contrario, es decir, la tensión positiva estaría en este lado, no en el superior, con lo cual la corriente vendría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegaría a este punto y vemos que este diodo está polarizado inversamente, es decir, aquí está el positivo, aquí estaría el negativo, con lo cual no podría conducir, con lo cual circula la corriente por este diodo de la derecha y llega a la carga, otra vez la corriente sigue pasando de arriba hacia abajo, es decir, no cambia de polaridad en la carga, y volvería por esta rama, llegaría a este nodo y nos sucede lo mismo que antes, ¿no? Este punto, digamos que es, tiene una tensión, pero esta tensión, este extremo, es mucho más positiva que la de este lado, con lo cual este diodo no conduciría porque está polarizado inversamente y sucede lo contrario en este lado. Es decir, esta tensión es de un rojo intenso, es lo más negativo que puede en el circuito, con lo cual vendría corriente por este lado, esta rama, por este diodo, y volvería a el generador. Es decir, como vemos, conducen los diodos de dos en dos, según el semiciclo. Si aumentamos el zoom de las señales para analizarlos mejor, vamos a mostrar los valores de pico. Vale, en este caso sería fuente, perdón, CA, y este sería la salida. Y podríamos mostrar tanto el valor de pico positivo como negativo. Y aplicamos. Vale, como vemos, sucede el mismo efecto que teníamos anteriormente, es decir, cuando la tensión empieza a ser positiva, los diodos todavía no empiezan a conducir hasta que alcanzan su tensión de umbral. Sin embargo, un aspecto importante a observar ahora es que ya no es 0,7 como era anteriormente, si en este caso ha sido 0,8, incluso para tener una conducción buena estaríamos hablando de 1,2. Esto es porque ahora hay dos diodos, no es uno solo, con lo cual ya no tenemos una tensión de umbral de 0,5 solamente, sino tenemos dos veces 0,5, con lo cual estamos en una tensión de umbral de aproximadamente 1 y pico. Lo observamos tanto en los semiciclos, el inicio del semiciclo positivo, como el final del semiciclo, es decir, se dan los dos. Por eso la tensión de salida vemos que es el semiciclo positivo, salvo dos planos aquí que corresponden a los 1,4 voltios por cada lado de lo que sería el umbral de conducción de los diodos. Del mismo modo que hemos hecho con el rectificador de media onda, podríamos mejorar el funcionamiento de un rectificador de onda completa añadiendo un condensador. De hecho, ahora al disponer de los dos semiciclos en la salida con un condensador de la mitad de capacidad que en el de en el de media onda, obtendríamos los mismos resultados. Como hemos comprobado en las simulaciones que hemos realizado, el valor de la capacidad del condensador influye significativamente en la calidad de la señal de salida. Por ello hay que realizar los cálculos de una manera correcta. Para ello utilizamos estas ecuaciones. La primera sería el calcular el valor medio de la tensión del rectificador, que sería 1 dividido pi por la tensión de pico. Acordémonos que la tensión de salida en el diodo tendría esta forma si no estuviera el condensador, de manera que acordémonos también que las señales alternas trabajamos con radianes. Un ciclo completo sería 2 pi radianes. En este caso, como aprovechamos solo uno, pues nos sirve de regla mnemotécnica para recordar que es 1 dividido pi por la tensión de pico, que sería la tensión máxima de la señal. Con ello calcularíamos la intensidad media, ¿vale? Dependería de la resistencia de la carga que tengamos, y una vez con este valor ya pasaríamos a calcular la capacidad del condensador. Para allá pondríamos la intensidad media, necesitaríamos la tensión de rizado. La tensión de rizado no es más que la diferencia
máxima que deseamos entre la tensión de salida, en la tensión de salida, es decir, el Vout máximo menos el Vout mínimo, y la frecuencia de rizado sería la frecuencia de la señal que obtenemos si el rectificador no fuera estabilizado con el condensador. Si nos damos cuenta, la frecuencia de la señal sería la misma que la frecuencia del generador, con lo cual con estos valores directamente obtendríamos el valor mínimo del condensador que necesitamos. De un modo muy similar, en el rectificador de onda completa haríamos el mismo cálculo, salvo unas pequeñas diferencias que he marcado en rojo. Claro, ahora la señal que tendríamos a la salida del diodo sería los dos semiciclos, tanto el positivo como el negativo, con lo cual estamos aprovechando 2 pi radianes de la onda, con lo cual me serviría para recordar que el valor medio de la tensión sería 2 partido pi por la tensión de pico. Del mismo modo calcularíamos la intensidad media, ¿vale?, con el valor de la resistencia de la carga, y la diferencia. Ahora, a la hora de calcular el condensador, hemos marcado la frecuencia de rizado, y lo que sí que cambia es que anteriormente, acordémonos que era el mismo valor que la frecuencia del generador de alimentación, pero en este caso, como estamos aprovechando los dos semiciclos, ahora la frecuencia sería el doble, es decir, sería 2 veces la frecuencia del generador. Teniendo en cuenta esto, ya podríamos obtener la capacidad necesaria mínima para obtener la señal deseada. Si nos fijamos en la fórmula y analizamos, vemos que en un rectificador de onda completa necesitaríamos la mitad de capacidad que en un rectificador de media onda.